Buen día. En este video será el último de una serie de 3 videos en el que estábamos resolviendo el siguiente problema, que era, dada una lista de datos numéricos, calcular y desplegar la media aritmética y la desviación estándar de los datos en la lista. Muy bien, ese era nuestro problema original. Lo íbamos a codificar en Python utilizando funciones y listas. Nuestro segundo paso fue confeccionar el algoritmo en un pseudocódigo y ahí escogimos la cantidad de funciones que entendimos que eran necesarias y confeccionamos el diagrama jerárquico estructurado con las funciones y intercambio de información entre las funciones. Finalmente codificamos el programa. Lo que nos queda por hacer ahora es el último paso, que sería ¿cuál? Pues sería poner a prueba el programa. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Bien, bueno, pues vamos a ver nuestro programa. Nuestro programa, tenemos los comentarios, calcular la media aritmética de la desviación estándar de un conjunto de datos. Y vamos a ver primero la definición de la función main, que ya vimos anteriormente, ¿no? Hemos hecho el import más porque lo vamos a utilizar para la raíz cuadrada, porque la necesitamos para calcular la desviación estándar. Aquí tenemos una copia de nuestro main, nuestra función main. Básicamente tiene las siguientes funciones: desplegar el propósito, invocamos como propósito, no recibe nada ni devuelve nada. Leer datos, que es lee los datos y lo devuelve en una lista. Esto es una lista, ya esto lo habíamos visto anteriormente, estamos repasando. Calcular la media aritmética, la función media, le enviamos los datos y nos devuelve la media aritmética de los datos. La función de desviación, que necesita dos argumentos, la lista de datos y la media aritmética, para calcular la desviación. Finalmente, la función desplegar datos, que despliega los datos, la medida y la desviación. Así que hay que pasarle 3 argumentos: los datos en la lista de datos, la media y la desviación que hemos calculado en los pasos anteriores, en las funciones anteriores. Bien. Aquí vamos al propósito, que ya lo mismo. El nombre de la función es propósito, despliega el propósito del programa, no recibe nada ni devuelve nada. Todo esto ya lo vimos en el diagrama jerárquico estructurado. También vimos las definiciones de las funciones. Aquí tenemos la definición de la función propósito, que sencillamente imprime que el programa lea un conjunto de datos y calcula y despliega la media y la desviación estándar del conjunto de datos. No recibe nada ni devuelve nada. Nuestra próxima función, que ya habíamos visto, es leer datos. Esta es una función más interesante, más complicada, pero no lo podemos entender, que lo que hace es que lee los datos a una lista, no recibe nada, pero devuelve la lista de datos, ¿sí? Aquí está la definición que vimos anteriormente. Iniciamos la lista nula, donde vamos a ir agregando los datos. Le pedimos al usuario que nos diga cuántos datos vamos a tener. Tenemos que hacer el input validation, porque tienen que ser los datos realmente mayor que 1, debe decir aquí, mayor que 1 y mayor que 1. ¿Sí? Para que cuando calculemos la desviación estándar, n-1, que es el denominador, no nos dé 0. ¿Sí? Así que si es menor o igual a 1, volvemos a pedir que el usuario indique la cantidad de datos. Una vez tenemos la cantidad de datos, pues vamos a entrar a un ciclo for, que va a ir desde 1 a n+1, donde vamos a ingresar los datos y los vamos a ir agregando a la lista de datos, que es nula para empezar. ¿Bien? Entonces, el range de 1 a n+1 también puedo hacer hasta n, pero fíjense que estamos usando la k aquí para poner ingrese dato 1, dato 2, etc. ¿Bien? Entonces, le hemos puesto aquí este en para que no adelante la línea, y el cursor donde se pide el input quede al lado de lo que se despliega. Fíjense que tenemos que hacer el input. En este caso no tiene argumento el input porque lo hemos puesto en el print anterior, y hacemos el float del input porque los datos queremos que sean float. Una vez recogemos el dato del usuario, pues hay que añadirlo a la lista de datos, que la llamamos X. Y para añadirla, pues agregamos el dato de la siguiente manera: X, que es el nombre de la lista, punto, el append, que es el método que nos permite añadir un dato al final de la lista.
y así seguimos este ciclo hasta que tengamos todos los datos, los n datos que necesitamos. Una vez tenemos ya la lista con los datos que necesitamos, pues devolvemos la lista. Fíjense que este return no es parte del ciclo for, está afuera, porque no es hasta que está llena la lista que podemos entonces devolverla. Así que cuidado con la indentación. Seguimos la función media, que calcula la media aritmética de los datos, recibe la lista de datos y devuelve la media aritmética. Muy sencilla, aquí está nuestra definición, es realmente una sola línea, ¿no? Recuerden que la media aritmética es la suma de los datos entre la longitud o la cantidad de datos, debo decir. En el caso de datos es una lista, así que esta sería la suma de los datos, y el length es la función que nos dice cuántos elementos tiene la lista, así que es la suma de los datos en la lista más dividido entre la cantidad de datos que tiene la lista. Fíjense qué convenientes son las funciones built-in sum y len que trabajan sobre las listas en Python. Y entonces devolvemos el promedio calculado. ¿Bien? Veamos la próxima función, que es calcular la desviación. Esa es un poco más interesante. Calculamos la desviación, pero necesita la lista de datos y además necesita la media aritmética, quiere decir la media aritmética, y lo que devuelve es la desviación estándar. Así que vamos a corregir aquí, desviación estándar de los datos. Muy bien. Recibe la lista de datos y la media aritmética. ¿Bien? Bueno, entonces, la lista. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues tenemos que sumar, restarle a cada elemento, ¿verdad? Inicializamos nuestra suma de los cuadrados de las diferencias de la media en 0 y vamos por cada elemento de la lista de datos. Le restamos la media aritmética, cuadramos y vamos acumulando esas sumas de estos se llaman los cuadrados de las desviaciones de la media, porque cuánto desvía cada elemento de la media. Por eso se llaman los cuadrados de las desviaciones de las medias. Se suma eso y nos falta entonces hacer ¿qué cosa? Para completar la desviación, la fórmula, dividimos esa suma de los cuadrados de las desviaciones de la media, la suma de los cuadrados de las desviaciones de la media, y lo dividimos entre la longitud de los datos menos 1, n menos 1. ¿Bien? Bien, ahora aquí nos falta calcular la raíz cuadrada de esa división, de esa razón, ¿no? Así que usamos más.square root, por eso hicimos al inicio hicimos el import de más, que lo hicimos aquí, para poder entonces llevar a cabo acá, en la desviación estándar, calcular la desviación estándar aquí, poder devolverla. Y entonces devolvemos la desviación estándar. De nuevo, fíjense que solamente podemos calcular la desviación estándar una vez tenemos esta suma de los cuadrados de las desviaciones de la media. Por lo tanto, esto tiene que estar fuera del ciclo for. Lo mismo el return tiene que estar fuera del ciclo for. Así que mucho cuidado con la indentación. Nuestra función final es la que despliega. ¿Y qué hace? Despliega la lista de datos, la media y la media aritmética, la desviación estándar. El input es la lista de datos, la media aritmética, la desviación estándar de esos datos y no devuelve nada. Aquí, entonces tenemos tres parámetros, lista de datos, media y desviación estándar, y desplegamos resultados, los datos. Aquí vamos en K, en el range length, supongamos que son 5 datos, pues el range sería 5. Si esto es 5, sería 0, 1, 2, 3, 4. Así que la K va a ir 0, 1, 2, 3, 4, porque lo vamos a usar de suscrito, de índice. Y recuerden que si la lista de datos tiene 5 datos, esto solamente el índice podrá ser, o el suscrito, 0, 1, 2, 3, 4. Pero aquí, para que aparezca el dato 1, dato 2, etcétera, pues a la K le sumamos 1, por ejemplo. Si el length de datos era 5, como decíamos, pues esto va a ir, el range va a ir de 0 a ¿qué? A 4, quiere decir que K va a ir de 0 a 4, pero si le sumamos 1, va a ir de 1 a 5. No hay problema con esto. El suscrito sigue yendo de 0 a 4. Finalmente, desplegamos ¿qué? La media, utilizando el formato con 7.2 floating point, y la desviación. ¿Bien? Así que hemos desplegado los datos y la desviación. Finalmente, lo único que nos resta por hacer es invocar main. Hemos utilizado
la técnica de utilizar un ciclo while donde le pidamos al usuario si desea continuar, es decir, si desea hacer el programa más de una vez. Puede ser que tenga más de una lista de datos a los cuales le quiera computar o calcular la media aritmética y la desviación estándar. Recuerden el formato, continuar, usted lo puede llamar cualquier, no tiene que ser continuar, lo puede decir seguir, etcétera. No hay nada mágico sobre continuar, y entonces pues continuar sea igual a S o a S para agarrar el caso de la minúscula o la mayúscula. Invocamos main y antes de para la última oración en el ciclo es volver a preguntarle al usuario con otro input si desea continuar. Si el usuario escribe una S o una S mayúscula, va a continuar. Cualquier otra cosa que escriba va a terminar, y entonces imprimimos gracias por usar el programa. Fíjense que este print nuevamente está fuera del ciclo while porque se hace una vez el usuario ya decide no continuar. Cualquier cosa que no sea S o S mayúscula nos saca al usuario del ciclo. ¿Bien? Pues veamos a ver cómo ejecuta el programa. Vamos aquí a Run, vamos a Run Module, guardamos el archivo. ¿Bien? Y aquí tenemos el Python nos está pidiendo, ha comenzado a ejecutar el programa y dice, aquí está el propósito. Este programa lee un conjunto de datos y calcula y despliega la media desviación estándar del conjunto. Nos dice que ingresemos una cantidad de datos, vamos a ingresar 3 datos, naturalmente tenemos el input validation, sí, vamos a tratar, si pusiéramos 0, nos va a decir que tiene que ser mayor de 1, ¿no? Pusiéramos 1, nos lo dice, vamos a poner 3 entonces nos dice ingrese el primer dato. Vamos a ingresar el 78.0, el segundo dato va a ser 82.0, nuestro tercer dato va a ser 80.0, y yo he puesto estos datos porque ya yo sé la media aritmética es 80 y la desviación estándar es 2, así que ya tengo una manera de cotejar de que estén correctos. Veamos los resultados. Muy bien, fíjense que los resultados que nos han indicado, ¿no?, son que, vamos a cerrar un poquito acá, son los resultados, los datos son 78, 82 y 80, la media es 80, que yo sé que está correcto, y la desviación estándar es 2. Ahora nos pregunta si deseáramos continuar. Si deseáramos continuar, contestamos S, y si contestamos cualquier cosa que no sea S, pues va a terminar el programa. Voy a contestar N de no, y nos dice gracias por usar el programa. Muy bien, así que hemos visto que este programa está funcionando bien, correctamente, ¿no? Así que repasando, empezamos con un problema dado, confeccionamos el algoritmo en pseudocódigo, decidimos la cantidad de funciones que íbamos a tener y confeccionamos el diagrama jerárquico, codificamos el programa empezando con la función main y después las otras funciones según fueran siendo invocadas, y finalmente pusimos a prueba el programa. Muy bien, hasta aquí este video.